Las hijas del sol. Existe en el hemisferio austral, cerca del precioso asterismo la Cruz del Sur, adivinado por Dante, una inmensa negrura que los astrónomos llaman el saco de carbón. Espacio desprovisto al parecer de astros y como un contraste de la caprichosa naturaleza, se halla en la vecindad de ese, otro interesante pedazo de cielo, donde con un poderoso telescopio vense brillar innumerables soles de colores varios, conocido en el mundo de los sabios con el nombre de estuche de piedras preciosas. Cuentan las crónicas que allá en lejanos siglos existía en uno de los tantos planetas que giran alrededor de uno de los sistemas de soles de colores de esa región, una familia dichosa que se componía de un matrimonio con 4 hijas de singular belleza. El planeta Argencio, que es el de nuestro cuento, ahí en el cual cada año abarca 100 de los nuestros, pertenece al admirable sistema que tiene por centro 4 soles gigantescos de color topacio, alrededor de los cuales giran otros 8 rojos, indicio cierto de estar bien adelantados en su vida planetaria, y algunos más pequeños, azules verdosos y de distintos colores, que forman en los planetas de su dependencia contrastes de luz de maravillosos cambiantes. Era ese mundo una morada de espíritus superiores, y los que allí vivían ya no estaban a ciegas como nosotros, pues recordaban las distintas existencias que habían tenido en estos mundos imperfectos, que necesario es recorrer antes de llegar a un relativo perfeccionamiento. Mas, aunque Argencio era un mundo bien adelantado, con respecto al nuestro no lo era tanto, comparado con otros aún del mismo sistema, por lo que todavía perduraban en aquella tierra multicolor algunas de las muchas boberías que tanta importancia tienen entre nosotros. Así es que los padres de nuestras 4 hermosas argencianas eran los monarcas más poderosos de Argenciola, capital del estado principal de aquel mundo sidéreo. Iberino, así se llamaba el rey, recordaba que en sus anteriores existencias había sido español y uno de los más notables jefes partidarios de Sertorio el Romano. También su esposa, Elsa, que aún conservaba sus ojos, al parecer sin pestañas, a fuerza de ser rubias, como las tuviera en la tierra, no podía olvidar que había sido una inglesita espiritual y bella, hija de Alfredo Magno, el que metiera en cintura a los bandidos anglosajones e hiciera grande y moralizada la patria, que fue después del divino Byron y del eximio Shakespeare. Español e inglesa habíanse amado a través de los siglos y por fin se unieron para reinar en una de las comarcas del planeta Argencio. Su hija mayor era blanca, alta, esbelta como una palma del trópico, con ojos negros fulgurantes y cabellera ondosa que caía hasta sus pies. En su rostro algo pálido, aunque bello y simpático, revelábase la inteligencia, la energía y una voluntad indomable que la hacía una criatura atrayente y fascinadora. Llamábase Cubana. La segunda era trigueña, de ojos verdes y de carácter fiero, aunque hermosísima y subyugadora. Quisqueyina la llamaba su madre, y apenas si podía dominar su natural turbulento y revoltoso. La tercera hija de los reyes de Argenciola era una rubia despestañada, una verdadera Miss, retrato vivo de su madre, que hablaba el inglés como Lady Macbeth y que era la predilecta de la antigua hija de Alfredo el Grande. En cambio, el soldado de Sertorio amaba con singular cariño a la más pequeña de las princesitas Boricuella, una niña vivaracha y graciosísima, con ojos tan fulgurantes como Cubana, de tez nacarada y pálida, de estatura pequeña y andar tan raro que parecía una palma enana de los jardines de Sevilla, balanceada por una brisa rítmica y suave.
Aquellas 4 verdades tan atrayentes poseían una inteligencia superior, pero no se habían dedicado con empeño aún a cultivarla, pues su modo de ser se lo impedía. Cubana, poseída de su soberbia hermosura, amaba la libertad y sentía estar sometida a dominio alguno. Soñaba glorias y empresas heroicas y vivía contemplando la antigua vivienda de sus progenitores, el hermoso sol de luz blanquísima que como un punto en el espacio solía distinguir allá muy lejos entre las estrellas de la constelación del Águila, cuyo sol principal es Altear. Quisqueyina no podía estudiar, pues pasaba su vida buscando cuestiones con las damas de su madre. Por quítame allá este dije, o ese vivelo. Pensando estaba el honrado celtíbero, que el carácter de su hija la haría siempre desgraciada, lamentando que tuviera tan infiltrado en su sangre el germen de la raza latina, tan quisquillosa a veces e inconstante. Jamaniquina, la rubia Miss, era la más tranquila de ellas, amaba el estudio y pasaba los días leyendo a Milton y a Tennyson, al lado de su madre, a quien obedecía con el mayor cariño y respeto. Me dirán ustedes, ¿cómo diablos llegarían a Argencio las obras de los grandes poetas de la antigua Albión? Del modo más sencillo. En una de sus existencias, y antes de venir a la tierra, pasaron por Argencio, como meteoros de luz, esos 2 artistas de la palabra, dejando jirones de su genio en armoniosos versos que así como a los habitantes de la tierra entusiasmaron a los argencianos. En tanto la monísima Boricuella, la traviesa princesita de Argenciola, sin ocuparse del estudio jamás, vivía dichosa, triscando como una cervatilla por los montes iluminados por soles rosáceos, azules, verdes y amarillos, aspirando con fuerza el aire saturado del perfume penetrante que despedía aquella flora sui generis, vivificada y desarrollada al calor de aquellos astros de condiciones y luces tan diversas. Gozaba la espiritual Boricuella con todo lo nimio y bello, la entusiasmaban las mariposas multicolores, flores aladas, matizadas de luciente pedrería que revoloteaban en los prados. La enajenaban las aves de vistosísimo plumaje, de las cuales no es posible formarnos una idea, que llenaban el ambiente de armonías con su divino canto, que ninguna música humana podría ni remotamente remedar, pero que Boricuella imitaba con su voz llena de arrobadores arpegios y de dulzura suprema. Esta niña gentil amaba la naturaleza, era artista por excelencia y tenía un alma elevada, aunque no era estudiosa, por falta de costumbre. Mas aquella quietud hermosa que gozaban las 4 hermanas en el palacio de Iberino, estaba escrito que tenía que terminar. Un día el antiguo celtíbero las llamó a su regia estancia y después de besarlas una a una cariñosamente, les dijo: el genio del destino ha de llegar esta tarde a Argenciola. Como vosotras sabéis, viene a pasar su visita anual y a señalar a cada joven alma el derrotero que debe seguir para cumplir la ley divina, que impone a cada ser la obligación de hacer algo útil en pro de la humanidad que puebla los mundos del espacio. Vosotras aún nada de provecho habéis llevado a cabo, y ha llegado la hora de comenzar vuestra labor. Tan pronto, dijeron las 4 a un tiempo mismo, dirigiendo a Maniquina una mirada preñada de lágrimas hacia su madre, mientras que Boricuella, con su natural fogoso, saltaba al cuello de su padre y entre besos y lágrimas le decía: y tendré que dejarte, padre mío, y tendré que abandonar este mundo tan hermoso y mis mariposas y mis avecillas de armoniosos cantos. Iberino la estrechaba contra su corazón, pero apenas la escuchaba. Su vista estaba fija en Cubana, que majestuosa y transfigurada contemplaba con deleite, a través de la ventana abierta,
el precioso sistema del blanco sol que ya poníase por occidente, entre nubes de tornasolados tonos, mientras Quisqueyina, apoderándose de la panoplia de su padre, armábase de todas armas, cual si fuera a emprender una descomunal refriega. Era la hora del recogimiento. Los 4 soles de color topacio hundíanse en los mares y por un lado y otro del horizonte aparecían los discos verdosos y azulados de otros soles sin fulgores, cuya luz tranquila convidaba a la oración. Postráronse todos de hinojos sobre la rica alfombra, mientras un órgano oculto en el espeso cortinaje dejaba oír una melodía dulcísima que incitaba al éxtasis. De pronto, una llamarada de color vivísimo surgió de entre las ondas, y por el camino que conducía a la montaña dejóse oír una marcha guerrera. Apareció Sanglión, hijas mías, el astro de color de fuego, y esa marcha nos anuncia la llegada del genio del destino. A los pocos instantes, un anciano de blanca veste y luenga barba, de mirada inspirada y celestial, tañendo un arpa con la que acompañaba un cántico sagrado, penetró en la estancia. Dejando a un lado el instrumento y después de bendecir a las 4 hermanas, les dijo: todo ser, hermosas niñas, tiene el deber ineludible de ayudar al progreso de la humanidad. Todos tenemos nuestra labor marcada en el libro del destino. A vosotras os ha cabido en suerte una obra hermosa, que si la lleváis a cabo con inteligencia y fe, os abrirá el camino para ir a morar a otros mundos muy superiores a este en que habéis nacido. En el planeta Tierra, aquel de donde son oriundos vuestros padres, en virtud de un espantoso cataclismo que sumergió hace siglos una gran isla llamada Atlántida, vinieron a la vida otras que allí llaman Antilias, pobladas hoy por una raza inferior, desconocedora en absoluto del progreso. Yo he tocado el corazón de los hombres del oriente, y allá se dirigen como aves emigradoras los descendientes de los antiguos celtas, así como los de los normandos, que capitaneados por Rolf y Gaelo, asolaron allá en lejanas épocas las costas de la Armórica y otras del litoral atlántico. Pero sois vosotras las llamadas a proteger de un modo invisible y misterioso a esas hijas del sol, a esas tierras de hermosura sin igual que tan brillantísimo porvenir tienen asignado en el libro del destino. Tú, cubana, serás el genio protector de la mayor de las Antillas. Tu carácter enérgico y decidido, tu amor a la libertad y tu imaginación romancesca armonizarán admirablemente con esos latinos, visionarios de alma levantada, esos quijotescos españoles, que a bandadas llegan ya a la perla de Occidente en busca de oro y de aventuras. Sé tú su musa inspiradora, lleva a su alma el santo amor a la patria y a la libertad. Procura inspirarles los principios del bien y las nobles virtudes ciudadanas que hacen dignos y grandes a los pueblos cultos, para que esa hermosísima tierra, paraíso perdido entre los mares, llegue a ser un pueblo grande y generoso. Y tú, Quisqueyina, tu labor es aún más delicada. Esa hermosa isla que te entrego del archipiélago antiliano será poblada por distintas razas, y esto dará lugar a luchas cruentas provocadas por la audacia y la ambición, y hará retardar por muchos años el progreso de esa isla gentil, lo que puede dar lugar a que otra raza poderosa se apodere de ella y la conduzca al brillantísimo porvenir que le está reservado en los designios del Todopoderoso. Y volviéndose pausadamente hacia la tercera de las jóvenes, con voz aún más conmovida prosiguió: oh, Jamaniquina, tus ojos se llenan de lágrimas y miras a tu madre, a la que amas inmensamente. Eres tú la más paciente y humilde de las 4. Apenas te ligan lazos de amistad con tus turbulentas hermanas, y sin embargo
En tu encantadora modestia serás tal vez la que más pronto consiga un progreso positivo. En ese jirón de tierra americana que voy a confiar a tus cuidados. Anda, marcha, hija mía, y enseña a los hombres y a los pueblos a no despreciar a los seres de razas que llaman inferiores, pues todos pertenecen a la raza humana, a no envidiar el mérito ajeno, a no alimentar ambiciones desmedidas, a respetar las leyes y a amar el trabajo y el estudio, fuentes inagotables de felicidad y progreso, y sonriendo cariñosamente al fijarse en las piruetas de la traviesa Boricuella, replicó: ¿Y a ti, mi querida niña, qué te diré? Pero chiquilla, no muevas más los pies, no bailes tanto, sé un poco menos frívola, y tu inteligencia precoz y despejada te llevará a realizar grandes acciones. ¿Ahora me escuchas con la cara seria y los pies quietos? Bien, así me gusta. Oye, pues, triste es en las personas ser o parecer veleidosas. No se debe aborrecer ni despreciar hoy lo que se amara ayer. La inconstancia en los afectos es siempre una grave falta, lo mismo la poca decisión. Tampoco la adulación y el servilismo conducen a ningún lado. Los seres nobles desprecian a los que se humillan. Domina tus instintos naturales, desecha la indolencia, conserva la altivez que heredaste de tu padre y aprende de Cubana a tener voluntad firme y decidida. Protegerás tú a la menor de las grandes Antillas. Es una preciosa tierra la que te entrego y con un porvenir. En esa tierra también habrá mezcla de fuerzas, pero preponderará aquella que teniendo pura sangre celta, aspirará al progreso acariciando nobles ideales. Tu sangre ibera, las más de las veces, se rebelará a las imposiciones del despotismo y hablará a los grandes de la tierra como de igual a igual, con la conciencia del propio valimiento y la altiva dignidad que caracteriza a los que jamás anhelan desviarse de la senda del deber. Mas, como en toda sociedad formada por elementos diversos, no faltarán ambiciosos y gente maleante que arrastren con mentidas prédicas al montón inconsciente que siempre existe en los pueblos nuevos o poco adelantados, y los hará fungir de serviles y aduladores para conseguir con poco trabajo las migajas del festín. Quizás se vea subvertido alguna vez el orden moral. Quizás se prenda al agredido y se ensalce al agresor. Quizás gentes poco escrupulosas lleguen a manejar la cosa pública y gasten en su propio beneficio los dineros del procomún, mientras que los hombres de valer y de honradez ocupen los banquillos de los criminales o los calabozos de los delincuentes. También puede suceder que gobernantes obcecados alienten el vicio y desoigan la voz de la razón, llevando el caos a la sociedad. Pero todo eso será pasajero, hijo de circunstancias anormales que desequilibran de cuando en cuando las sociedades. Lo malo, lo innoble y degradante no puede subsistir. El corazón del hombre no está del todo pervertido, ni las sociedades pueden vivir mucho tiempo en el fango de las pasiones desenfrenadas. En todas las colectividades hay hombres virtuosos que no pueden respirar en la atmósfera asfixiante de las podredumbres, y éstos, despertando del sueño de sus errores por una necesidad de su alma honrada y por su propia conveniencia, se unirán a los de recto proceder para desechar a los culpables, cuyo único puesto es el presidio, y realizando el ideal hermoso de la unión patria, buscarán el bienestar en la armonía entre hermanos, en el trabajo y en el prestigio de la propia dignidad. Y la luz surgirá al fin, luz vivísima, emanada de un progreso positivo, cuyo hálito de vida vendrá del norte, y aunque satélite que reflejará por mucho tiempo la luz radiante de otro sol, su fulgor será tan grande que brillará cual faro esplendoroso
que alumbrará el paso de dos inmensos mares y será el lazo de unión entre dos civilizaciones, la de Aquende y la de Allende, el Istmo. La voz del genio tomó un acento aún más grave, y con los ojos en el infinito, como presa de celeste inspiración, continuó. Se sucederán los siglos a los siglos, rodarán las edades por la pendiente interminable de los tiempos, se apagarán unos soles y brillarán otros con fulgor centelleante a través de los espacios, y allá en el planeta Tierra se sucederán las civilizaciones a las civilizaciones, los hombres a los hombres, y las flores vivificadas por otras primaveras exhalarán nuevos perfumes, y la inteligencia humana, esparciendo rayos de divina luz, traspasará los cielos y arrancará innumerables secretos a la natura. Cuando el astro radioso que simboliza el águila del norte abatirá su luz, cumplido ya el ciclo de su poderío, y una estrella nueva, la confederación de las hijas del sol, que ya vendría brillando desde largo tiempo a la sombra de su poderosa amiga, el águila del norte, y que alcanzando por el esfuerzo y clara inteligencia de sus hijos, el desideratum de los conocimientos humanos propios de su época, y desarrollando con ellos las riquezas naturales de su privilegiado suelo, de la nota científica y psicológica más alta de la cultura humana, alentada o secundada por otro astro aún de mayor fulgor, la Confederación Andina, que haciendo pendent con su compañera la del África Austral, se repartirán el dominio del mundo en aquellas brillantísimas edades en que el progreso humano, en la cúspide de su grandeza, irradiará hasta los cielos, llevando un saludo cariñoso a los hombres de otros astros y estableciendo por medio de la ciencia la comunicación de los seres como ya existe la de las almas de un modo misterioso y cierto. Cayó el genio, y las cuatro hermanas, después de despedirse de sus padres, no con lágrimas, sino radiantes de felicidad por el noble anhelo del cumplimiento del deber, arrulladas por una música divina que en sonorosas ondas se elevaba al infinito, quedaron sumergidas en sueños sonambúlicos y envueltas en una nube de oro y grana, fueron transportadas por el genio del destino a las islas del mar Caribe que habían de proteger. Algunos siglos habían pasado, que en el planeta Argencio habían sido solo breves años, cuando anunció el genio a los reyes de Argenciola que, con permiso del Eterno, sus hijas volverían a hacerles una visita. Parecía que el tiempo no había rodado en la profundidad de los espacios para el rey celtíbero y la hermosa inglesa, que vivían felices, gobernando su pueblo con justicia y estudiando la ciencia que provee el conocimiento de infinitas verdades desconocidas en la tierra y que sin embargo son sólo el ABC de la sabiduría que esconde entre sus pliegues la admirable naturaleza. Van a venir hoy, querido esposo, decía la madre resplandeciente de felicidad. Sonó la hora bendecida. Hundiéronse en las ondas los soles de color topacio. Postráronse los reyes elevando al cielo sus conmovidas preces, y en una llamarada de fulgente luz apareció Sanglión, precedido de la salmodiosa música que repercutía en la montaña y que anunciaba la llegada del genio, que traía entre sus aéreas vestiduras a las cuatro hermanas, cuyas voces vibrantes, aunque dulcísimas, entonaban un himno de amor y felicidad. Hubo un instante de confusión indescriptible en que solo se oían los suspiros y los besos. Qué noble y gallarda estaba Cubana, qué transformada quisqueyina. Hablaba inglés y como tenía la tez tostada por el sol del trópico, a pesar de sus ojos verdes, parecía más hermosa todavía. La espiritual jamaniquina, siempre dulce y grave, besaba la Biblia, mientras la pequeña boricuella
aunque de poca estatura, usaba traje largo y hablaba con seriedad suma y con un lenguaje tan elevado que se conocía había sido el estudio su constante ocupación. Todas estaban adornadas de brillante pedrería, lo que indicaba riqueza y prosperidad. Adelantóse el genio y con sonrisa cariñosa dijo a Cubana: ¿Qué me dices de tu isla hermosa, niña? Respondióle ella con acento altivo y satisfecho: He hecho una nación grande, una tierra hermoseada por el trabajo de sus hijos, engrandecida por las infinitas fuentes de riqueza de su privilegiado suelo, ayudado por su agricultura, su comercio, su industria e ilustración. A más la he hecho libre, libre como los pájaros del aire, pues hasta en la sangre del último cubano he infiltrado el amor santo al trabajo, al orden y a la libertad. Y viven en paz los hombres en esa tierra. ¿Han dejado de envidiarse unos a otros? Oh, Padre mío, el hombre es imperfecto siempre, mas por su propia conveniencia, mis progresistas cubanos, conociendo que sólo con la paz puede prosperar un pueblo, dominan sus pasiones y procuran tolerarse unos a otros, gozando de una relativa tranquilidad que les permite adelantar. ¿Y tú, Quisqueyina, qué has podido hacer? Yo, dijo en correcto inglés la hermosa joven, cansada de luchar con los blancos, pardos, indios, mestizos y cocolíos de Haití, determiné casarme con un hermoso y astuto yanqui, que aunque no muy ecuánime a veces y empeñado en no reconocer el talento y la cultura de los más prominentes quisqueyanos, me ayuda a dominar a aquella gente indómita en ocasiones. Los naturales no están muy satisfechos bajo el cuidado de la bandera de las franjas y las estrellas, pues se les acabó aquello de quítate tú para ponerme yo. Y además la raza sajona tiene el prurito de creerse superior a todas las demás razas de la tierra, sin considerar que todas se han formado de pueblos bárbaros o de sedimentos de otros conglomerados. Por eso los indómitos quisqueyanos están disgustados, pero como en realidad hay paz, la isla progresa y pronto será emporio de riqueza y de cultura. Sin embargo, ya nosotras vamos siendo muy poderosas y en cuanto Cubana me avise, me preparo a divorciarme de mi yanqui para vivir libre y feliz en nuestra hermosa confederación antiliana, que Cubana viene preparando, ayudada de esa pícara boricuella que ya tiene juicio y ha dejado de bailar. ¿Y tú, mi dulce jamaniquina, qué de particular has hecho? Poco o nada he realizado. En mi isla se goza una existencia sin borrascas. Tenemos quietud y progreso. Mis isleños, descendientes de sajones unos y de africanos muchos, tienen una sangre tranquila y se desconocen allí las turbulencias y las rebeliones. Yo leo la Biblia, estudio a Byron y a Shakespeare, esperando que mis hermanas me llamen para ayudarlas, sacudiendo el yugo, casi dulce y ecuánime, de la vieja Albión. Pienso con Monroe que América debe de ser para los americanos, pero del norte, del sur y de todos los costados. Encantado el genio con la relación de las jóvenes, volvióse con cara sonreída y dijo: Vamos, Boricuella, cuéntanos tus proezas. Bastante he trabajado, dijo la hija más pequeña de Iberino, haciendo un graciosísimo mohín. Figuraos que mi isla estuvo mucho tiempo en manos de españoles, gente honrada y laboriosa, pero poco dada a evolucionar. Así es que nunca han mirado con buenos ojos, los más de ellos, los avances del progreso y sobre todo las intrusiones de la mujer en las conquistas del espíritu, las cuales habían considerado hasta ahora propiamente exclusivas del hombre, olvidando que la inteligencia no tiene sexo y que el derecho de ilustrarse y de pensar no fue concedido por Dios a una mitad de la humanidad, con detrimento de la otra media. Luego, mis boricuellanos, descendientes de aquellos españoles,
e imbuidos en aquellas ideas, siendo como son, celosos como árabes, su ideal había sido hasta aquí tener a la mujer con la pierna quebrada, recluida en el hogar, sin libros que ilustraran su inteligencia, sin periódicos que la informaran de las luchas por el progreso, sin más ocupación que los niños, el rosario y el puchero a lo Kaiser, dedicadas exclusivamente a lo vasto y material, sin derechos en el hogar ni fuera de él, y debido a estas circunstancias, sin aptitudes para formar el corazón ni desarrollar la inteligencia de sus hijos. Mas luego, después de la ocupación americana, la mujer estudia al igual que el hombre, pero se da el caso que después de muchos años de constante aplicación y de atiborrarse de títulos, en la práctica de la vida no puede demostrar los conocimientos adquiridos ni dar su opinión en las diferentes materias científicas ni literarias debido a que ha estudiado en inglés y como ese no es su idioma vernáculo, no puede expresar su pensar con facilidad. En estas condiciones, la ignorancia, al parecer, persistía en los hogares, el progreso intelectual parecía dormir, y apenas si alguna manifestación de su existencia hemos tenido en una que otra composición poética o musical. Los boricuayanos son sumamente inteligentes, pero a pesar de poseer esta isla una naturaleza esplendorosa, los estudios científicos están en pañales, debido a que nuestros hombres solo pueden ocuparse de política, luchando y forcejeando por tener un gobierno en consonancia con las libertades propias de los derechos que tiene todo hombre a la felicidad y a las consideraciones humanas que las grandes metrópolis no siempre están dispuestas a conceder a los pueblos pequeños, a los que tratan solo como una factoría o colonia explotable. Sin embargo, hay que convenir en que nuestro pueblo, bajo el régimen español, aunque ignorante, era bastante moralizado, pues dejando a un lado los horrores de la esclavitud de los africanos, con los cuales, así como con la raza indígena, se cometieron grandes injusticias y alguno que otro desaguisado del amor, producido por el ardor de la raza, los crímenes eran raros y se gozaba una paz y tranquilidad envidiables. Pero he aquí que cuando habíamos aprendido a adorar a Dios en español y manteníamos una turbamulta de canónigos, curas, frailes, monjes, hermanas, siervas, hermanitas y beatas, que dicho sea de paso, y aunque trabajaban poco, ayudaban a moralizar al pueblo y a nadie hacían daño, se nos cuelan por guánica los americanos, y a toda esa playa de consagrados al servicio de Dios y de la caridad, nos los dejan con un palmo de narices, sin sueldo ni cosa que lo parezca. También los hijos del tío Sam introdujeron en mi isla otra turbamulta de reverendos, pastores, misioneras, sisters, etcétera, que por poco convierten nuestra perla del Caribe en campo de agramante, en cuestiones religiosas, pero afortunadamente era gente de paz que cumplían su misión con mansedumbre y nunca trataban de imponer su religión. Pero solo parte del proletariado los han seguido, pues los descendientes de españoles, aunque no muy entusiastas por lo regular, han persistido en su catolicismo y hoy son más fervientes que antes. Por otra parte, la gente maleante que nunca falta en una colectividad oyó hablar de libertad y tomándola por licencia, resentidos como estaban muchos del gobierno español, recordando los compontes, pensaron que era llegada la hora de tomar venganza y tuvimos una era de desorden que fue la de No te menees. Aquí robo, allí incendio, más allá a golpeo y hasta asesino a los españoles o españolizados que llamaban austriacantes. Los políticos también cometieron desmanes, permitidos por gobernadores poco escrupulosos, que quizás pensarían que era conveniente se despedazasen unos a otros para que desapareciera esa raza en parte mezclada,
que tanto repugna a los sajones, sin comprender los poco pensadores que no es fácil destruir un pueblo de 1.300.000 almas con 400 años de civilización, como se destruyó el pueblo indio. Los boricuellanos no podrán ser exterminados nunca, pues en ellos preponderan los blancos de pura sangre ariana y poseen todas las excelencias de su raza, y son inteligentísimos y aptos para todo estudio, así como adaptables a todos los progresos. Además, los hijos del tío Sam ya tendrán que desengañarse en Boricuella como se desengañaron los españoles, pues los hijos de Yanqui y boricuellana serán boricuellanos y uniendo la vivaz imaginación y el genio artístico de los latinos, poseerán la reflexión y perseverancia de los sajones, que los hará ser un compuesto aún superior y que no podrá ser anulado, sino que se sobrepondrá a sus procreadores. Pero todo cambio tiene que sufrir reveses y vencer obstáculos. Todo gran progreso ha necesitado años y años de laboriosa gestación, y en este la diversidad de miras, la variación de costumbres y sobre todo el cambio de idioma ha tenido que presentar serias dificultades. El querer embutir en un instante un idioma extraño y difícil en las escuelas, el tener maestros días y días explicando en inglés a niños españoles que no entendían nada y salían tan enterados como si se les hubiera hablado en ruso, el descuidar el estudio del idioma nativo, el oír hablar siempre de instrucción y nada de moral ni de educación social, el invertir tanto dinero en esas y otras cosas con perjuicio de las verdaderas necesidades de nuestro modo de ser especial, han tenido necesariamente que ofrecer contrariedades sin cuento. Pero el enseñar a calcular y a discurrir a los niños, el dar instrucción al igual a la mujer, tiene que producir grandiosos resultados, pues modernizar a la mujer es civilizar al pueblo. Lástima que aún nuestras escuelas no tengan en sus programas las asignaturas de moral y educación social, que en nuestro concepto es la causa del desarrollo de tanto crimen de sangre que mancha nuestro progreso y horroriza nuestras conciencias. También contribuye a esto la lenidad en los castigos. Después de todo, hay que convenir que no debemos perder del todo la esperanza de que las cosas varíen en pro del humanismo, porque la nación que supo formular y sostener los admirables principios de gobierno que entraña la Constitución americana es una gran nación y que al fin comprenderá que sería desprestigiar y hollar su famosa carta, el oprimir y tiranizar pueblos que derecho tienen a la justicia, a la libertad y a la felicidad, y volviendo por los fueros de la equidad, atenderá sus justas aspiraciones. Esos pueblos cobijados por la bandera que se dice enseña de los nobles y los libres, deben desenvolverse con libertad y justicia para conseguir el desideratum de su cultura y prosperidad. Así, serán clarines que pregonen por los ámbitos del mundo que existe un pueblo grande entre los grandes, noble entre los nobles, digno entre los dignos, que sabe hacer verdaderos ciudadanos de los seres que acoge bajo su bandera y no siervos de la gleba, cual otra Roma antigua, que a su poca caridad y arbitrarios procederes debió su decadencia. Luego, con la apertura del istmo ganará mi isla, y quizás no esté lejano el día en que mis boricuellanos dejen de ser un tanto frívolos, de envidiarse unos a otros y de dejar hacer. Y comprendiendo que la vida es movimiento y acción, y que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, piensen con su propia cabeza, solo confíen en su aunado esfuerzo, y llegando a ser verdaderamente laboriosos e ilustrados, con la conciencia de su propio valimiento, anhelen gobernarse por sí mismos. Entonces no tendré más remedio que seguir a mis hermanas a fin de formar la hermosa Confederación Antiliana, que tiene elementos múltiples
para superar a la sajonesa y vivir libres, poderosas y respetadas. Cayó Boricuella recibiendo muchas congratulaciones por la sensatez de sus conceptos y después de pasar algunas horas felices en brazos de sus padres entre transportes de cariño e íntimas expansiones, volvieron a emprender su camino por el espacio, guiadas por el genio que marca los destinos de los hombres y de los pueblos, para ir a terminar la hermosa misión que les había sido encomendada. Aún no están a la mitad de su labor. Las predicciones del genio han de cumplirse a través del tiempo y las edades. Aguardaremos, pues, y como nuestro espíritu no está sujeto a las leyes del no ser, puesto que es inmortal, ya presenciaremos desde la otra vida los sucesos que irán desenvolviéndose por la voluntad del Eterno y que han de afectar tan hondamente el porvenir de estas tierras tan hermosas y tan queridas para nuestro corazón. Recuerdos del País del Sol, 1905. Ana Roque de Duprey nació en Aguadilla el 18 de abril de 1853. Fue maestra, periodista, escritora, geógrafa, matemática, astrónoma y botánica, compositora, filántropa, feminista y sufragista. Su padre, viendo su interés en aprender desde temprana edad, la matriculó en la escuela particular dirigida por su abuela, donde estudió desde los 7 a los 9 años. Desde 1885 estudió el bachillerato en el Instituto Provincial y ejerció el magisterio desde ese mismo año en Arecibo y otros pueblos. De la década de los 80 hasta el siglo XX, fundó los periódicos Euterpe, La Mujer, La Evolución, La Mujer del siglo XX, Álbum Puertorriqueño y Heraldo de la Mujer. Publicó libros científicos y pedagógicos como Elementos de Geografía Universal de 1888, Botánica Antillana 1888, Gramática Castellana, así como ficción en forma de cuentos, novelas y leyendas, entre ellos Pasatiempos de 1898, Novelas y Cuentos de 1895, Sara la Obrera de 1895 y Luz y Sombras de 1903, además de otros ya inconseguibles. En 1932, la Universidad de Puerto Rico le confirió el doctorado honoris causa en letras. Muere en 1933, un año después de lograrse su sueño del voto femenino que no consiguió ejercer. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.